Hermanos. Pues gracias por acompañarnos, hermanos. Buenas noches, gracias por hacer su tiempo. Los voy a invitar para que oremos y nos ponemos en las manos del Señor. Que el Señor nos bendiga en esta noche con su palabra. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia, Señor, en primer lugar, a darte gracias, a bendecirte, a glorificarte, a exaltarte, Señor, porque tú eres bueno con nosotros en gran manera, Señor. Gracias porque en esta vida nos has dado el privilegio de conocerte, Señor, siendo nosotros un pueblo extraño, Señor, un pueblo que no era pueblo, y nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Así es que nosotros te damos gracias en esta noche por tu obra maravillosa, Señor. Gracias por todo el camino por el cual nos has traído y nos vas a llevar, Señor, a tu gloria. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, damos gracias, Señor Jesús, porque tenemos acceso a una Biblia en nuestro idioma, pero lo más importante, Señor, porque tu Santo Espíritu nos revela, Señor Jesús, las maravillas que hay en tu ley. Señor, damos gracias por tu Santo Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad, el que nos conduce al pie de la cruz. Señor, damos gracias por la obra de tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Y Padre, nosotros estamos aquí reunidos en esta noche porque te amamos. Estamos aquí, Señor, porque queremos aprender a ser como tú. Queremos ser cambiados, transformados, renovados, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces, Señor. Y Señor Jesús, solo ayúdanos a estar listos para cuando sea tu segunda venida, Señor, que nosotros podamos estar listos e irnos contigo. Señor, ayúdanos, Señor, a entender que todo lo que estamos viviendo en esta vida, Señor, tiene un buen propósito, que aún en medio del dolor, Señor, hay un plan para nosotros, Señor, porque tú nos amas, Señor. Así es que te damos gracias por el dolor, gracias por el placer, Señor, gracias por la exaltación, gracias por la humillación, gracias porque tus caminos son balanceados, son justos, Señor. Así es que te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y en esta noche hemos dispuesto nuestro corazón para estudiar tu palabra, para pedirte que tú nos hables, Señor, que pongas en nuestro corazón esa semilla que pueda dar su fruto al 100 por 1. Señor, cámbianos a través de tu palabra, fortalécenos a través de tu palabra, alúmbranos, Señor, a través de tu palabra, que podamos ver el siguiente paso que debemos dar en nuestro caminar cristiano. Bendito seas por siempre. Sé con nosotros en esta noche, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Una cosita más. Y vamos a la presentación, queridos hermanos. Aquí estamos. Y listo. Pues una vez más, bienvenidos. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Estamos estudiando el tema principal, hermanos, que es el ministerio de las aflicciones. Hoy nos corresponde la tercera lección y esa lección se llama Nuestra actitud en las aflicciones. El contenido está muy lindo, hermanos. Este libro es de la doctora Hicks. Yo se los presento como se los he presentado las noches anteriores. Este es el libro, pues ustedes ya lo han visto antes, es un libro muy precioso. Y este es el contenido para esta noche, queridos hermanos. Tenemos 4 puntos. El primero es, les voy a definir lo que significa la palabra actitud. Yo sé que la mayoría lo sabemos. Les voy a dar unas definiciones muy bonitas y en base a una de ellas nos vamos a quedar trabajando. El segundo punto, hermanos, es que debemos cambiar nuestras creencias. Eso es porque una de las actitudes, una de las definiciones, perdón, una de las definiciones de actitud dice que hay algo que en nosotros nos hace reaccionar de manera positiva o de manera negativa, dependiendo de nuestras creencias. Entonces, para tener una buena actitud en medio de las aflicciones, tenemos que cambiar lo que nosotros hemos creído siempre. Como inciso C, vamos a estudiar cuál debe ser nuestra actitud ante las aflicciones, porque ese es el tema principal. Pero ya que hemos tenido una buena actitud, ¿qué es lo que debemos hacer en medio de las aflicciones? Esto también es un consejo muy especial, queridos hermanos. Así es que entramos a la primera parte, que es definición de actitud. Yo les puse aquí a ustedes 3 conceptos. Les voy a leer el primero. El primero es sencillo, dice, la actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. Hermanos, actitud es la manera como nosotros respondemos. Aquí dice manera emocional y mental. Y es que todo empieza, hermanos, con nuestra mente, pero está relacionado con las emociones. Entonces, actitud es la manera como nosotros reaccionamos a las cosas que vienen a nuestra vida, porque claramente dice
respondemos a las circunstancias de la vida. Entonces es cómo respondemos. Por eso tenemos que aprender a cambiar nuestra actitud. La definición número 2, hermanos, dice, es la tendencia del individuo a reaccionar. Miren, es una reacción, a reaccionar, ya sea positiva o negativamente, a cierto valor social. Es como nosotros reaccionamos, hermanos, pues en la primera definición decía las circunstancias de la vida. Ahora aquí dice al valor social, a lo que nosotros valoramos, hermanos. Miren, todo es relativo. Ustedes tal vez cuando se analizan pensarán, yo no soy rico. Sí, si nos comparamos con alguien que tiene mucho más dinero que nosotros, de plano, nosotros seguramente nosotros no somos ricos. Pero hermanos, si nosotros nos comparamos con alguien que tiene menos recursos, entonces nosotros somos ricos. Esas son cosas relativas y eso es a lo que se le llama valor social, el valor que nosotros le damos. Si nosotros le damos un gran valor a las cosas materiales y en este momento carecemos de ellas, nosotros vamos a estar deprimidos, hermanos, porque no tenemos valor. Pero si nosotros le damos valor a las cosas espirituales y tenemos a Cristo en el corazón y estamos orando y estamos estudiando la Biblia, hermanos, nosotros tenemos un gran valor porque es a qué le estamos dando el valor. Por eso la Biblia claramente, hermanos, dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, a lo que le damos valor. ¿Qué es el tesoro para nosotros? Si la Biblia es el tesoro, ahí está nuestro corazón. Pero si las cosas materiales son el tesoro, ahí está nuestro corazón. Así es que por eso dice, es la tendencia del individuo a reaccionar, ya sea positiva o negativamente, a cierto valor social. Y la número 3, que es una de las que más me gusta, y aquí vamos a ver algo con lo cual nos vamos a quedar trabajando, dice, actitud, dice, puede definirse una actitud como una organización aprendida. Miren, hermanos, esto es bien importante. Nosotros tenemos una actitud dependiendo del aprendizaje que nosotros tuvimos. Si para nosotros una carencia, si para nosotros una carencia es algo malo, algo que aprendimos como algo malo, entonces nos vamos a sentir frustrados y deprimidos cuando tengamos esa carencia, porque es algo que nosotros aprendimos. Yo hablaba con un hermano la otra vez y le digo, mire, por la razón que sea, hermanos, el Señor ha sido muy lindo conmigo y por favor, no estoy quejándome, solo estoy diciendo, yo me acostumbré por alguna razón a no andar llevando efectivo. A mí me pasa eso y yo me puedo ir de viaje lejos y no me voy con el efectivo. Por supuesto que gracias al Señor tengo tarjetas de crédito, no sé, no es que no estoy diciendo no voy con dinero, pero a mí no me preocupa. Pero hablando con esta persona me dice, mire, si yo en la billetera no ando llevando 1,000 quetzales, yo me siento nervioso. Ajá, porque eso es una creencia, es algo que él pensó, si él tiene el efectivo, entonces se siente seguro y se siente tranquilo. Pues yo aprendí que he podido vivir sin andar, sin nada efectivo. A veces le digo a mi esposa, mira, necesito 5 quetzales porque no va a ser que tengo un pinchazo. Y entonces a veces anda eso. Pero lo que le quiero decir que aquí dice, puede definirse una actitud como una organización aprendida. Hermanos, siempre es algo que aprendimos y le damos una valoración de acuerdo a lo que aprendimos. Pero vea esto, dice, puede definirse una actitud como una organización aprendida y relativamente duradera, de creencias. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros creemos? Si nosotros creemos que una aflicción es lo peor que nos puede pasar, vamos a sufrir cuando venga una aflicción. Pero si nosotros creemos que las aflicciones vienen de la mano de Dios y que vienen con un buen propósito, vamos a ser felices cuando estemos en medio de una aflicción. Todo es en qué creemos, hermanos. Por eso tenemos que cambiar nuestros valores, tenemos que cambiar nuestras creencias. Por eso yo les voy a dar bases bíblicas, les voy a dar varias citas bíblicas para que vayamos renovando nuestro entendimiento. Así es como dice en Romanos, que renovemos nuestro entendimiento. Hermanos, tenemos que aprender que todo viene de la mano del Señor. Por eso dice aquí, son creencias. Se lo leo completo. Dice, puede definirse una actitud como una organización aprendida y relativamente duradera de creencias acerca de un objeto o de una situación que predispone a un individuo en favor a una respuesta preferida. Hermanos, son creencias. Les voy a poner un ejemplo de la vida real y a mí me sucedió. Hace como unos 25 años,
Un hermano muy querido en nuestra iglesia le diagnosticaron diabetes, la diabetes no la infantil, sino la del adulto, la que se manifiesta generalmente después de los 40 años. Hermanos, cuando a él le diagnosticaron esa enfermedad, llegó a la iglesia, pidió oración, oramos por él, llegó llorando, quebrantado, y no es para menos, hermanos, porque es una enfermedad muy dura. Y hermanos, él estaba, pero bastante acongojado y atribulado. Y hermanos, estuvo llegando frecuentemente y pedía oración, y nosotros cada vez lo veíamos más triste, más triste, más triste, más triste. Yo personalmente, hermanos, pensé, este hombre si se muere, no se va a morir de diabetes, se va a morir de la tristeza, se va a morir de la depresión. Gracias a Dios, hermanos, hace tanto tiempo y él está sano y está bien. O sea, perdón, sano no, porque tiene la enfermedad, pero gracias a Dios con sus tratamientos, él está bien, ya pasó bastante tiempo. A mí me diagnosticaron esa misma enfermedad, hermanos, cuando empezó la pandemia en el 2020, me recuerdo mesecitos antes, me la diagnosticaron. Y yo me recuerdo que cuando yo se lo comenté a alguien en mi iglesia, me dijo, estás triste porque ahora tú eres diabético. Y si usted me conoce y conoce el testimonio de mis hijos, yo tengo a una hija que le diagnosticaron la diabetes infantil cuando ella tenía 10 años. Y la diabetes de esa edad o ese tipo de diabetes, hermanos, el tratamiento son 7 inyecciones de insulina desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y antes de inyectarse la insulina, primero tienen que pincharse el dedito para poner la sangre en algo que se llama glucómetro y en base a eso saber cuánto está el nivel de azúcar y en base al nivel de azúcar se saca la cantidad de insulina y se inyecta. Y después de que la persona se inyecte insulina, tiene que comer a la media hora porque si no el azúcar se cae. Esa es una enfermedad bien severa, hermano, mucho más severa que la diabetes del adulto. Mi hija la padece desde los 10 años, hace mucho tiempo de eso. Entonces, cuando a mí me están preguntando en la iglesia, ¿estás triste porque tú ahora eres diabético? Yo le contesté a la persona y le dije, no, le dije, ojalá mi hija tuviera esta enfermedad. Ay, no, me dice, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo le puedes desear el mal a tu hija? Y le dije, se te olvida que mi hija tiene la otra diabetes que es peor que esta. Ah, es cierto, me dijo. Sí, le dije, porque esta diabetes que yo tengo, con medicina, con comida sana, con ejercicio, y yo me puedo mantener bien, como mi hermano que llegó a pedir oración hace mucho tiempo. Entonces, se dan cuenta, hermanos, yo no me deprimí, no me entristecí, no me frustré, porque, hermanos, aquí está hablando de actitudes, la creencia, los valores. En mi mente yo sé, hermanos, que la enfermedad que tengo es una enfermedad que se complica. De hecho, eso me complicó los infartos que me dieron en enero. Sí, hermanos, pero la enfermedad que yo tengo en nada la puedo comparar con la de mi hija. La mía es, como le digo, toda la medicina que tomo son pastillas. No, mi hija se inyecta. Entonces, se dan cuenta, eso es las creencias. Les voy a contar, hablando siempre para darme a entender. Después de los 2 infartos que me dieron en enero, yo visité al cardiólogo, muy lindo, me vio y me pregunta, y me dijo, esta es la palabra. ¿Cómo está de su actitud? Me dijo. Por eso es importante que se los mencione, con permiso. Me dice, ¿cómo está de su actitud? Y le dije, mire, doctor, estoy agradecido con Dios. Si no fuera por Dios y por la ciencia moderna, yo ya me hubiera muerto. Entonces yo le dije, estoy viviendo tiempo extra, estoy agradecido con el Señor. Si yo fuera futbolista, que yo no sé nada de deportes, pero si fuera futbolista, le dije, estoy jugando tiempo extra y estoy agradecido con el Señor, le dije, porque tengo la oportunidad de seguir caminando con el Señor Jesús y la oportunidad de ver a mi familia y a mis hermanos. Le dije, entonces miren, estoy de maravilla. Y me dijo, qué bien que lo piensa así, me dijo, porque le quiero contar, me dijo. Existe la depresión post-infarto, me dijo. Y le da a la gente porque la gente sabe que no quedó igual, sabe que su corazón quedó dañado y que ya no pueden hacer las mismas cosas que hacían antes, me dijo. Pero qué bueno que usted lo piensa así. Y le dije, mire, doctor, aunque yo no pudiera hacer las mismas cosas que yo hacía antes, con solo el hecho de tener vida y el privilegio de conocer al Señor y, como le digo, compartir con mi familia y ver a los hermanos, a mis amigos, le dije, ya estoy más que súper, hiper, mega bendecido, le dije, estoy agradecido con el Señor. Entonces, se dan cuenta, hermanos, hay gente que piensa, ay, mi corazón, porque quiero que sepan, no se los dije, de mi corazón se murieron 2 pedacitos de músculo porque me dieron 2 infartos. Y dice el doctor, donde hay infarto se muere el músculo y me lo demostró con un ecocardiograma. Pero bueno, el punto es, para mucha gente es, ay, la tragedia.
Y yo lo veo como, qué bendición. Yo ya me tenía que haber muerto, pero por la misericordia del Señor y la ciencia estoy aquí y estoy teniendo el privilegio de poder crecer un poquito más a la estatura del varón perfecto. Hermanos, qué privilegio. Entonces, todo es nuestro sistema de creencias, nuestros valores. ¿Qué creemos? Si creemos que esto es una cosa mala, me deprimo. Pero si yo creo que esta es una oportunidad, que esto es un privilegio, entonces yo me voy a levantar. Así es que ven, hermanos, esta es la definición de actitud. Así es que nosotros debemos tener una buena actitud, en primer lugar, hermanos, porque tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón y Él cambia nuestra mente. Pero hablamos de sistema de creencias. Entonces, por eso la segunda etapa que vamos a ver aquí es, hermanos, debemos cambiar nuestras creencias. Lo más importante es que cambiemos nuestras creencias. Les puse aquí una mariposa, hermanos, porque una mariposa sale de un gusano. Un gusano para muchos puede ser un animalito horrible, feo, horroroso. Y sale una mariposa preciosa y hermosa. Tenemos que aprender nuestras creencias. Y lo único que nos puede cambiar es la palabra del Señor. Por eso nos vamos a enfocar en la palabra del Señor. Número uno, estamos en el inciso B, porque el inciso A era definición de la actitud, ya la definimos y les puse ejemplos. B, debemos cambiar nuestras creencias. Y dentro de cambiar nuestras creencias, este es el punto uno para que aprendamos a cambiar nuestras creencias. Hermanos, ¿de dónde vienen las aflicciones? Si yo pienso que las aflicciones vienen del diablo, oh, tengo horror y tengo miedo, porque, ay, eso viene del diablo. Hermanos, las aflicciones no vienen del diablo. Por favor, lean conmigo en Efesios 1, del 20 al 23. Ahí vamos a ver de dónde vienen las aflicciones. Dice, la cual operó en Cristo. Está hablando de esa fuerza gebura. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Note, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando dice aquel, hermanos, está en mayúscula, entonces se refiere al Señor Jesús. Dice que el Señor Jesús todo lo llena en todo. Pero quiero que noten en el versículo 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Hermanos, todas las cosas son todas las cosas que a usted le pasen, incluyendo las agradables y desagradables. Todas las cosas, las que le gustan y las que no le gustan, todas las cosas Jesús las sometió, dice, bajo sus pies y lo dio por cabeza. Hermanos, esta es la explicación de esta diapositiva. El Señor Jesús es la cabeza de todas las cosas. Todas las cosas han sucedido porque Jesús lo diseñó en su cabeza. Él es la cabeza. ¿Qué quiere decir que Él es la cabeza? Hermanos amados, el Señor Jesús gobierna sobre todas las cosas. El Señor Jesús sigue teniendo el control. Hermanos, si hubiera algo de lo cual el Señor ya no lo controla y que el Señor perdió el control, entonces, perdónenme, hermanos, entonces Dios dejaría de ser Dios porque perdió el control. No hay nada de lo cual el Señor haya perdido el control. Nada se sale de sus manos. Todo viene del Señor Jesús y Él es la cabeza de todas las cosas. Hermanos amados, tenemos que creer la palabra del Señor en Efesios 1:22. Dice, Él es la cabeza de todas las cosas. Así es que todas las cosas que nos pasan vienen de la cabeza del Señor y vienen con un buen propósito. Hermanos, nada se le escapó. No es una sorpresa para el Señor Jesús lo que nos está sucediendo. No, nos está sucediendo porque todo obedece a un plan eterno y ese plan se generó en la cabeza del Señor Jesucristo porque Él es la cabeza de todas las cosas. Diapositiva número 2 para que vayamos cambiando nuestras creencias. Queridos hermanos, todo viene de la mano del Señor. Todo viene de su mano. Lea por favor conmigo lo que dice Lamentaciones 3:37, 39. Yo aproveché en este estudio y lo alimenté, hermanos, con otras citas bíblicas que no habíamos visto en los estudios anteriores para no repetir y para que eso le pueda en su corazón quedar sembrada la semilla. Lea conmigo, por favor, Lamentaciones 3:37, 39. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hermanos, es una pregunta. Y aquí está preguntando,
Este es Jeremías, el profeta. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ay, esto no me lo mandó el Señor, me lo mandó el diablo. No, hermanos, miren, ya se los dije alguna vez. Si el diablo hoy nos ataca, es porque el Señor Jesús le dio permiso, hermanos. ¿Se recuerdan con Job? Ya lo hemos mencionado. Con Job fue Jesús el que tuvo esa idea. Dios le habló y le dijo, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y el Señor le dijo, ¿y no has considerado a mi siervo Job? Ah, sí, le dijo, pero porque tú lo bendices, yo no puedo hacer nada. Entonces el Señor le dijo, tócalo, te doy permiso, pero no toques su cuerpo. ¿Se dan cuenta? Aquí en Lamentaciones dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lo que usted está viviendo hoy, Dios lo mandó. Lo que usted vivió ayer, anteayer y cualquier etapa de su vida, Dios lo mandó. Y lo que usted va a vivir en el futuro, Dios lo va a mandar. Claramente dice en el versículo 38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Hermanos amados, si hoy estamos en una situación buena, salió de la boca del Altísimo. Pero si hoy estamos en una cosa mala, eso también salió de la boca del Altísimo. ¿Qué quiere decir? Que el Altísimo dio su orden, su voz habló y dio la orden. Al final, entonces, todo vino de su mano, hermanos. Aquí claramente lo dice en el 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y 39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Qué está diciendo? Si usted está en una aflicción, no llore por la aflicción, no llore por su pecado, no llore por los problemas, no llore por las dificultades. Si se va a lamentar, dice, laméntese por su pecado. Ahí es donde tiene que llorar en arrepentimiento. Para eso sí podemos llorar. Pero llorar por una aflicción, amados hermanos, eso vino de la mano del Señor y vino con un buen propósito y todo ayuda para bien. Tercer punto, con relación a que debemos cambiar nuestras creencias. En el tercer punto dice, las aflicciones son necesarias para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué le parece? ¿En verdad, hermano, yo tengo que pasar por aflicciones? Pues por favor, lea conmigo lo que dice la Biblia. Estamos cambiando nuestras creencias, pero con la palabra del Señor. Dice en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, miren cómo los están exhortando, miren cómo les están pidiendo que permanezcan en la fe. Yo se los subrayé. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, para entrar al reino de Dios se necesitan muchas aflicciones, dice claramente aquí la Escritura. El reino de Dios no es lo mismo que la salvación, hermanos, ya lo hemos explicado. El reino de Dios es el lugar santísimo. El reino de Dios es la nueva Jerusalén. El reino de Dios es llegar a ser la esposa del Cordero. Si usted y yo tenemos el deseo de casarnos con el Señor Jesús, sí necesitamos las tribulaciones. Si usted se quiere quedar en el atrio, ahí no necesita tribulación. En el atrio no, hermano. No necesita. Para ser salvo no necesitó sufrir. Pero para crecer espiritualmente, para dar fruto, sí se necesitan las aflicciones. De nuevo se lo leo y dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, no dijo pocas, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Así es que, queridos hermanos, debemos cambiar nuestras creencias, que las aflicciones son malas, las aflicciones son del diablo, las aflicciones solo vienen para causarme dolor y no tienen ningún beneficio. No, hermanos, estamos aprendiendo con la Biblia que sí hay un beneficio en las aflicciones. Punto número 4. Para reinar con Jesús son necesarias las aflicciones. En verdad, hermano, yo tengo que sufrir aflicciones para reinar con el Señor y no me puede poner a reinar sin sufrir. Pues por favor, lea lo que dice Segunda de Timoteo 2, del 8 al 12. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Note, en el cual, mire lo que está diciendo Pablo, en el cual sufro penalidades. Ah, ¿verdad? Pero dice, no, hermanos, los sufrimientos no son para los hijos del Señor. Nosotros somos hijos del rey y los hijos del rey no sufren. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? La Biblia no dice que no vamos a sufrir. La Biblia no dice que no hay dolor. Eso no lo dice la Biblia. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, y si hermanos,
Si Pablo sufrió esto para crecer espiritualmente, usted y yo debemos sufrirlo si queremos crecer. De nuevo, en el 9, Pablito dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, dice. O sea, me tomaron por un delincuente. Me tratan como como una persona que ha causado daño a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, dice. Versículo 10. Por lo tanto, mire qué lindo Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan salvación que es en Cristo Jesús. Hermanos, Pablo dice que lo soporta todo por amor a los escogidos. La semana pasada hablamos, hermanos, que cuando nosotros alcanzamos la victoria en medio de las aflicciones, el Señor nos levanta como ejemplo para otros. Los primeros que ven nuestro ejemplo son nuestros familiares, hermanos. Hay gente que cuando lo ve a uno dice, no es posible, esta persona tiene que tener algo diferente porque está en un gran problema y uno lo mira con esa paz y esa tranquilidad. Solo el Señor lo puede fortalecer. Versículo 11. Palabra fiel es esta. Mire lo que dice. Si somos muertos con Él, ¿muertos con quién? Con Jesús. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Pero esta es la parte principal de este pasaje, hermanos. El 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Por eso les dije, para reinar, hermanos, son necesarias las aflicciones. Si usted quiere reinar con Jesús, tiene que pasar por las aflicciones. Yo no las quiero, hermano, entonces no puede reinar, porque usted no está apto para reinar si usted no ha sufrido. Porque Jesús sufrió. Si usted va a ser su esposa, usted también tiene que sufrir. Si yo quiero ser su esposa, yo también tengo que sufrir. 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Mire lo que dice, si le negáremos, Él también nos negará. Si yo en medio de una tribulación le niego, sí, yo no sé por qué Jesús me manda esto no es justo, lo estoy negando. Y dice, Él también me negará. Pero si yo le digo, Señor, gracias, yo no merezco nada tuyo más que juicio y castigo. Y si tú quieres atribularme, bendito sea tu nombre. ¿Quieres afligirme? Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor. Vamos a la siguiente diapositiva, hermanos. Estamos cambiando nuestro sistema de creencias. Cambiemos nuestra mente, renovemos nuestro entendimiento. Número 5. Experimentar las aflicciones nos ayuda a ganar gloria. Otra vez uno se pregunta, hermano, ¿de verdad? Pues por favor, lea lo que dice la Biblia. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación, ya le dije el otro día, es leve, hermano, porque no dura para siempre. Todas las tribulaciones y las aflicciones tienen fecha de caducidad, tienen una fecha en la que se terminan. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, claramente aquí dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí hay una gloria que viene a nosotros, hermanos, cuando estamos siendo afligidos, porque esa es la recompensa que el Señor nos da por nuestro sufrimiento. Así es que, amados hermanos, no rehuyamos de las aflicciones. Saquemos de nuestra mente que las aflicciones son malas, que el dolor no sirve para nada, que solo nos hace llorar. No, hermanos. Eso nos está ayudando espiritualmente para caminar. 6, porque todavía esto es importante con relación a las aflicciones. Dice, hermanos, que nosotros podemos experimentar las aflicciones y nos ayuda a producir liberalidad en nuestros corazones. Ya vamos a ver qué es liberalidad. Es ser dadivosos, hermanos. Dice en 2 Corintios 8, del 1 al 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, mire lo que dice, esta iglesia, una iglesia completa, que en grande prueba de tribulación, estaban en tribulación, pero ¿qué dice? La abundancia de su gozo y su profunda pobreza, miren, eran pobres, abundaron en riquezas de su generosidad. Queridos hermanos, esta iglesia, en medio de las tribulaciones, abundaron en buenas obras, abundaron en su generosidad. Hermanos amados, aunque ustedes y yo estemos pasando por escasez, siempre vamos a encontrar a alguien en una condición más sencilla que la nuestra. Siempre vamos a encontrar a alguien a quien nosotros podemos bendecir.
por mucha escasez que usted esté pasando, le prometo que usted puede bendecir a alguien más. Hermanos, cuando pasamos por aflicciones, que es lo que está diciendo en 2 Corintios 8, en medio de las aflicciones nos convertimos en personas dadivosas. Hermanos, ¿por qué? Porque en medio de las aflicciones uno está entendiendo la necesidad, entonces uno va a poder tener empatía. Nunca se me acuerda, hermano, nosotros con mi esposa en la vida 2 veces nos hemos quedado sin comida. Estábamos esperando a nuestra primera hija la primera vez y la segunda ya había nacido, hermanos. Y un consejo que les doy, nosotros nos comprometimos con la que ahora es mi esposa, cuando éramos novios, a que si alguna vez pasábamos alguna necesidad, al Señor Jesús le íbamos a clamar. Si alguien nos preguntaba cómo están, siempre íbamos a decir bien, estamos muy bien, gracias al Señor. Pero si estábamos pasando por alguna escasez, alguna enfermedad, lo que fuera, al Señor le íbamos a clamar. Y en esas 2 ocasiones, hermanos, fueron precisamente día domingo. Llegamos de la iglesia, abrimos la refri y lo poquito que había nos alcanzó para almorzar. Le dimos gracias al Señor, nos tomamos de las manos y como que Jesús no lo supiera, le dijimos, Señor, no tenemos comida para la cena. Confiamos en ti, Señor. Y hermanos, no había llegado la cena. En la tarde llegaron personas, en las 2 ocasiones, fueron ocasiones distintas, llegaron personas y dijeron, el Señor nos dijo que les trajéramos esto. Nunca se me olvida que en la segunda, hermanos, conocimos en ese momento a otra familia que estaba pasando penas igual que nosotros. Y cuando nosotros oramos ese domingo, le dijimos, Señor, ya no tenemos para la cena, y las 2 veces llegaron, y esa vez llegó unos hermanos que se iban a casar, imagínense, gente que está ahorrando, porque es gente de la misma condición social que uno, hermano, está ahorrando para su boda, y nos llevaron, porque el Señor nos dijo que les trajeran esto, y nos llevaron un súper. En verdad, lo primero que hicimos con mi esposa fue apartar la comida por mitad, y nosotros llevamos, de las 2 bolsas, nosotros llevamos una bolsa para la otra familia que estaba pasando penas. Pero eso, ¿por qué? Porque, hermanos, en medio de la aflicción, uno sabe la carencia, uno sabe la necesidad. Entonces, eso nos brota empatía. Sabemos que también ellos tienen necesidad. Por eso claramente aquí dice, Macedonia era una iglesia, hermanos, que estaba en grande prueba de tribulación, pero abundaron de su gozo y profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Así es que, hermanos, a nosotros las aflicciones lo que hacen es que transforman nuestro corazón y lo convierten en un corazón generoso. 7, porque todavía hay algo más que nos puede ayudar a cambiar nuestras creencias, amados hermanos. El inciso 7 dice, experimentar aflicciones nos ayuda a probar que somos siervos. Hermanos, en medio de las aflicciones se nota quién es siervo. Cuando la gente está siendo afligida, se conoce quién ama a Jesús y lo busca porque lo ama de corazón, y hay gente quien lo estaba buscando por el beneficio material. Yo no sé si recuerdan que la primera vez que el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces, les dio de comer a 7,000 personas. Y la segunda vez les dio de comer a menos gente, y a algunos se les habían ido. Porque hay gente, hermanos, desafortunadamente, que sigue al Señor Jesús solo por las bendiciones, solo por los beneficios. Van a la iglesia para ver qué pueden sacar de provecho, pero no van porque lo aman. Van porque aman el beneficio, porque va a llegar un gerente que me puede ayudar con un trabajo, etcétera, etcétera. Pero no, hermanos, nosotros tenemos que buscar al Señor no por lo que nos da, no por lo que Él es. Y Dios es bueno, es santo, es justo, es recto, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en bondad, perdonador de pecados, perdonador de transgresiones, perdonador de iniquidades, y sobre todas las cosas es un juez justo. Debemos amar al Señor no por lo que nos da, hermanos, sino por lo que Él es. Así es que cuando estamos en medio de las aflicciones, Dios nos está probando para ver si de verdad somos sus siervos. Lean conmigo Colosenses 1 del 23 al 25. Dice así, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mire lo que dice, ministerio de Pablo a los gentiles. Aquí está en el versículo 24. Mire lo que dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Hermanos, no está padeciendo por él, está padeciendo por los colosenses. Y dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Se lo leo de corrido el 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros
y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, Pablo está sufriendo, pero dice ministro, yo soy un ministro, soy un siervo. La palabra ministro significa eso, hermano, siervo. Lo que pasa es que ahora nosotros nos confundimos un poco porque cuando hablan de ministerio, el ministro de Economía, el ministro de Finanzas, pues ya no los conocemos como se conocen en la Biblia. En la Biblia, la palabra ministro significa siervo, y eso está diciendo Pablo. Yo estoy sufriendo porque soy un siervo. Versículo 25, de la cual fui hecho ministro. Hermanos, él fue ministro y lo demostró en medio de sus aflicciones. No siguió al Señor por las riquezas, porque no fue rico. No siguió al Señor por la fama y la fortuna. No, siguió al Señor porque lo amaba y sufrió por causa del nombre del Señor Jesús. Le leo 24-25 de corrido. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Cuando experimentamos aflicciones, ahí es donde se nota si de verdad somos siervos, si estamos sirviendo al Señor por amor o por algún otro interés. Inciso C. Ya terminamos el inciso de cambiar nuestras creencias. Espero, hermanos, que esa palabra quede en su corazón y que quede en su mente. Y si no, vaya y repásela y ore y pídale al Señor, Señor, yo quiero cambiar mi sistema de creencias. Yo quiero cambiar esos valores que tengo, porque yo creía que las aflicciones eran malas, pero de acuerdo a tu palabra, no son malas. Ya una vez que estemos en esto, nos vamos al inciso C. ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante las aflicciones? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué les puse un avión, hermanos? O sea, ¿van a hacer un viaje al extranjero? Fíjense que no. En un libro cristiano aprendí que hay una profesión en la que se menciona la palabra actitud. Se va a poner aquí. Hay una profesión en la que se usa mucho la palabra actitud y es en la aviación. ¿Y saben a qué le llaman actitud? Al rumbo que lleva el avión, al rumbo que lleva la aeronave. Cuando la aeronave va hacia arriba, ¿cómo creen que le dicen a esa actitud los pilotos? Le dicen actitud positiva. Cuando los aviones vienen aterrizando hacia abajo, le dicen actitud negativa. Entonces, cuando se están comunicando con la torre de control, le preguntan cuál es su actitud, no altitud, esa es otra cosa. Habla de los pies. No. Actitud es hacia dónde va, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, cuando dicen actitud positiva es porque va hacia arriba. Actitud negativa es porque va hacia abajo. Eso lo aprendí en un libro cristiano, hermanos. Entonces, yo por eso se los anoté y se los puse ahora aquí. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las aflicciones? Hermanos, actitud positiva. Miren, no sé tanto de aviación, hermanos. En mi otro trabajo, pues aprendí un poquito. Pero para que una aeronave, pueda despegar, necesita tener el viento en contra. ¿Qué le parece? Si la aeronave no tiene el viento en contra, no puede despegar. Hay helicópteros, porque en alguna época me movilicé aquí en la República de Guatemala en helicópteros por el trabajo que tenía y no nos podíamos despegar cuando no había viento. Y teníamos que despegar viento en contra, porque eso nos hacía levantarnos. Cuando el viento lo traíamos de atrás, le dicen viento de cola, y lo que hace es que nos azota hacia abajo. Para poder despegar necesitamos el viento en contra. ¿Qué le parece esta alegoría? Que es de la vida real. Le estoy contando que en aviación se le llama actitud positiva, actitud negativa. Necesitamos el viento en contra para poder despegar. Y uno piensa, las aflicciones son viento en contra para poder despegar, para poder llegar a la eternidad. Para poder ascender necesitamos el viento en contra. ¿Qué es viento en contra? Problemas, dificultades, enfermedades, escasez. Eso es viento en contra. Y ese es el momento en el cual podemos ascender, en el cual podemos subir. Pero aquí dice cuál debería ser nuestra actitud, porque ese es el tema principal. Número uno, hermanos amados, es someternos a Dios. Número uno, someternos a Dios. Si ya cambiamos nuestras creencias y creemos que todo viene de la mano de Dios, que todo viene con un buen propósito, entonces, hermanos, si ya creemos eso, nuestra primera actitud con el Señor es someternos a Dios. Si el Señor me manda una tribulación, me someto.
Bendito sea tu nombre. Someterme es, yo me voy a poner por debajo. Gracias, Jesús. Eso es someterse. Lea lo que dice Santiago 4 del 6 al 8, por favor. Pero él da mayor gracia. Por esto dice Dios, perdón, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, cuando nosotros nos sometemos, estamos ocupando el lugar bajo. Eso nos hace humildes y da gracia a los humildes. Hermanos, el propósito de las aflicciones es humillarnos. Yo tuve el privilegio de compartir este domingo en la iglesia y les decía, ¿saben de dónde viene la palabra humildad? No les voy a dar la definición en hebreo ni en griego, les voy a dar la del latín. La palabra humildad viene de humus y humus significa tierra. Y hermanos, yo les decía a los hermanos el domingo, Adán fue hecho de la tierra y usted y yo hemos sido hechos de la tierra también. Hermanos, humildad es ocupar el lugar bajo. Humildad es hincarnos. Humildad es postrarnos. O sea, yo les decía a los hermanos, miren, polvo con polvo, tierra con tierra. Cuando yo me hinco y pongo mi rostro en el piso, es tierra con tierra. Humus, humildad. Así es que aquí dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, hermanos. Dios ve de lejos a los orgullosos, a los altivos, a los engreídos, los ve de lejos. Pero al altivo es el corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Y aquí claramente dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí es donde viene el punto que nos interesa. Someteos. Someteos es sujetarnos, humillarnos, descender. Someteos pues a Dios, dice, mire. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Note, acercaos a Dios, pero eso es cuando ya nos humillamos, porque cuando somos altivos no nos podemos acercar a Dios. Estamos lejos cuando somos altivos y orgullosos. Cuando somos humildes estamos cerca. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice, afligíos. Aquí es donde aparece el tema que estamos estudiando. Afligíos, estamos estudiando las aflicciones. Hermanos, cuando nos sometemos a Dios, nos afligimos. Así es que, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante las aflicciones? Número 1, someternos a Dios. Al Señor nos vamos a someter. Versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, las aflicciones vienen y nuestra actitud debería ser someternos, sujetarnos, humillarnos, descender en la presencia del Señor. Claramente dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Eso es someternos. Hermanos, cuando venga la aflicción, lo primero que tenemos que hacer es, Señor, gracias. Cuando yo doy gracias, yo exalto el nombre del Señor y yo me pongo por debajo. Cuando yo le digo, gracias, Señor. Así es que, hermanos, número 1, debemos someternos. Número 2, debemos elegir afligir nuestras almas. Esto se lo voy a explicar en 3 diapositivas. Esta es la primera. Hermanos, la primera actitud nuestra es someternos a Dios. La segunda es, debemos elegir nosotros afligir nuestras almas. Las aflicciones nos van a forzar. No, nosotros debemos elegir, hermanos. Porque hay gente que está siendo atribulada, pero no se humilla, pero no desciende en la presencia del Señor. Así no va a funcionar. Si estamos en medio de una situación adversa, es, Señor, ¿qué estás tratando conmigo? ¿Cuál es la lección que yo tengo que aprender? Y es humillarme. Por eso les puse esta figura que está aquí. Hermanos, esta persona está humillada, rostro en tierra. Vea lo que dice Levítico 16:29 y vamos a aprender cómo afligir nuestra alma, hermano. Hay 3 formas como la podemos afligir. Estos 3 diapositivos son preciosísimas. Hermano. ¿Usted quiere aprender a afligir su alma? Aquí se lo voy a decir con versículos bíblicos. Inciso A, Levítico 16:29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Hermanos, este es un mandamiento de parte del Señor, afligir nuestras almas. Cuando usted no aflige su alma, entonces Dios le manda las aflicciones para que lo obliguen a ser afligido, porque necesitamos las aflicciones. Las aflicciones o vienen a nuestra vida o usted voluntariamente las busca.
Y ahora se lo voy a explicar. De nuevo dice en el versículo 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo. Perpetuo es, hay que hacerlo siempre. Esto es siempre, hermano, siempre, siempre, siempre. Estatuto perpetuo. En el mes séptimo, el calendario judío empezaba en abril, a mediados de abril, hermanos. Entonces, cuente de ahí 7 meses. Pero lo que le está diciendo es, esta es una fiesta. Dice, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. ¿Cómo la afligimos? Mire lo que dice, ninguna obra haréis. Hermanos, en este versículo ya le dijo cómo usted tiene que afligir su alma, cómo yo tengo que afligirla. ¿Qué tengo que hacer para afligir mi alma de acuerdo a este versículo? Nada. Hermanos, para afligir el alma hay momentos que no tenemos que hacer nada. ¿Qué significa nada? Cuando estemos siendo atribulados, hay momentos que no podemos hacer nada, hermano. No está en nuestras manos salir de esa situación. Yo hay momentos, hermanos, donde me siento a orar y le digo, Señor, no puedo hacer nada. Tú me tienes de tal manera donde yo no puedo actuar. Hermanos, eso es afligir el alma, porque cuando yo no puedo hacer nada, estoy dejando mi vida, estoy dejando mi situación, estoy dejando mi aflicción en las manos del Señor. Hoy usted está pasando por una pena económica y no tiene el dinero. ¿Qué tiene que hacer? ¿Ir a prestar? No. ¿Ir a pedir un anticipo? No. Confíe en el Señor, no haga nada. Hermanos, yo he estado en situaciones donde yo no he hecho nada. Le estoy contando las 2 veces que nos quedamos sin comida. Hermanos, ¿qué puedo hacer? Nada, confiar en Dios. Él dijo, no se ha visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Entonces yo confío en que lo va a cumplir. Él dijo que Él cuida a las aves del cielo, Él las alimenta. Y yo confío en lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué tengo que hacer yo? Nada. ¿Ir a tocar una puerta? No. ¿Ir a pedir prestado? No. No tengo para comer, no tengo dinero, no tengo chequera, no tengo nada en la cuenta, no tengo nada que vender. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Confiar en Dios. Claramente dice aquí, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. Ahí le dijo lo que tiene que hacer, no haga nada. Y eso es afligir su alma. Porque el alma de uno está, pero el tiempo está pasando y yo tengo que hacer algo, pero si me quedo, no haga nada. Hay momentos donde no podemos hacer nada, hermanos. Como le digo, hoy está en una situación difícil y no tiene los recursos. ¿Qué puede hacer? No haga nada. Eso es afligir el alma, hermanos, y eso nos corresponde a nosotros. Esa debería ser nuestra actitud en medio de las aflicciones. Estoy en una aflicción y estoy cercado y no puedo, no haga nada. Ore, confíe en Dios. Eso sí, orar sí, se lo voy a explicar al final, pero estoy diciendo, ¿qué hago? ¿Qué busco en mi orgullo y redención? Hermanos, les recuerdo que la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre, maldito el varón que confía en el hombre. Pídale al Señor y del Señor vendrá su socorro. Hermanos, otro testimonio. Cuando mi hija pequeñita nació, nosotros habíamos pagado el parto anticipadamente con mi esposa, porque mi esposa, gracias al Señor, es muy ordenada, ya me han oído contar eso, y pagó el parto antes de que nuestra primera hija naciera. Yo estaba sin empleo y ella me dijo, bueno, con tus prestaciones pagamos todas las deudas. Pero justo en el día del alumbramiento, dice el doctor, mire, le ofrezco ponerle una inyección que se llama epidural. Y lo primero que mi esposa pregunta con aquellos dolores es, ¿cuánto cuesta? Y cuando le dijeron el precio, dijo, no, 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 doctor, no me la ponga, no tenemos dinero. Y yo viendo que mi esposa sufría y sufría y sufría, y le digo, doctor, no le haga caso, póngale el epidural. Y me dice, Eric, no tenemos dinero, doctor, no le haga caso, no tenemos dinero. Pero él era comerciante también, hermanos, entonces puso la epidural y había que pagar. Y hermanos, yo llegué el día que yo tenía que sacar a mi esposa y a mi hijita, mi primera hijita, del hospital, y yo estaba sin dinero. Y yo había prometido con mi esposa que a nadie le íbamos a pedir, ni a mis suegros, ni a mis papás, ni a mi familia, ni a nadie. Al Señor le íbamos a clamar. Así es que mi esposa en el hospital y yo solito en el apartamento que rentábamos en esa época, me hinqué y oré y le dije, Señor, gracias por mi hijita linda, pero no tengo para sacarla del hospital. Y hermanos, otro día me tomaré el tiempo para contarles de manera milagrosa. Mi esposa se compuso el sábado de una noche, la llevé y como a las 2 horas ya había dado a luz, sábado de una noche. Salió el lunes al mediodía. Aquí en Guatemala sacan a los pacientes a las 12 del mediodía. Hermanos, a las 10 de la mañana llegó alguien
que el Señor mandó con el dinero justito para pagar el hospital. Y uno se queda, ¡qué increíble! Yo la tenía que sacar a las 12 del mediodía, hermano. Yo le hubiera podido pedir prestado dinero a mi familia y me lo hubiera dado. Estoy seguro que a la familia de mi esposa y me lo hubieran dado. Pero decidimos confiar en el Señor. ¿Qué hicimos? Nada, porque así prometimos. Nosotros no vamos a hacer nada. Y yo solo lo único que hice fue orar. Y el día lunes a las 10 de la mañana, hermanos, me están dando el dinero. Alguien llegó a dejarme un dinero para que sacara a mi esposa. Qué cosa más increíble. Hermanos, aprenda a afligir su alma. Hay momentos donde usted no puede hacer nada. Confíe en el Señor. Dios es su Padre. Dios tiene cuidado de usted. Dios le ama. Señor, cuida las aves, cuida los lirios. ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros, amados hermanos? Estamos en el punto 2, ¿cómo debemos afligir nuestras almas? Inciso B. Lea conmigo lo que dice aquí Levítico 23, 27, 29. A los 10 días de este mes séptimo será día de la expiación. Tendréis santa convocación. Mire, es una fiesta. Y le dice que en la fiesta usted tiene que afligir su alma. ¿Qué le parece? En una fiesta. Usted no está pensando en afligirse en una fiesta, está pensando en comer. Y afligiréis vuestras almas. ¿Cómo la tiene? Y ahora ya aprendió cómo se aflige, es lo que continúa. Miren el anterior, afligiréis vuestras almas y ninguna obraréis. Ahí le dijo cómo se aflige. Y mire cómo se aflige aquí. Afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Sabe que hay otra forma de afligir su alma? Cuando usted da una ofrenda. Eso aflige la carne, hermano. Ay, la carne no quiere dar, hermano. La carne quiere dar menos. Esta es una historia que le oí al predicador D.L. Moody, un predicador famosísimo. Y dice que un hombre estaba, doy o no doy, porque vio que alguien tenía una necesidad y él era carnicero y entonces ahí tenía las carnes y vio que pasó alguien con necesidad y decía, el Señor le está hablando, ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Y oyó la voz del diablo que le dijo, no le des, no le des, no le des. Y se volteó al carnicero y le dijo al diablo, si me seguís hablando, el trozo de carne más grande le voy a dar. Y hermanos, es que a nuestra carne no le gusta dar. Y yo no estoy pasando el canastito aquí, estamos por Zoom, hermanos, así que usted no se preocupe, y usted no es de mi iglesia, bueno, algunos sí, no todos, pero no es para que yo les pida algo en este momento. Pero hermanos, así es como se aflige el alma, aquí lo estamos leyendo. Afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliación delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere, mire esto, toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Hermanos, tenemos que aprender a afligir nuestra alma. Ya vimos que afligimos nuestra alma, hermanos, no haciendo nada. Afligimos nuestra alma cuando damos una ofrenda o cuando ayudamos a un necesitado. Ahí estamos afligiendo nuestra alma. Y aquí le viene la tercera forma como podemos afligir nuestras almas. ¿Cómo podemos afligir nuestras almas? Mire lo que dice Esdras 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Este Esdras hizo un ayuno, hermanos, porque tenía que movilizarse y tuvo pena de que le pasara algo en el camino. Así es que dice, publiqué ayuno para afligirnos delante de nuestro Dios. Entonces, la tercera manera de afligir nuestra alma es con el ayuno. Hermanos, los invito a ayunar. Nosotros en nuestra iglesia por años ayunamos el día martes. Hoy es día de ayuno, hermanos. Es día de ayuno. Ayuno, hermanos, si usted no sabe cómo ayunar, escríbame y le voy a mandar un material que preparé hace mucho tiempo. Lo tomé de algunos libros de los 3 tipos de ayunos que existen. Pero ayune. Ayunar aflige su alma. Ayunar no le está llegando el sustento al cuerpo, hermanos. Y miren, usted se puede levantar tarde un día y se va al trabajo sin desayunar y no pasa nada. Pero decida que va a ayunar y ese día, hermano, su cuerpo se resiste y usted tiene un hambre que no la soporta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo espiritual. Ayune, haga su ayuno. Por eso le digo, nosotros en nuestra iglesia ayunamos los días martes. Tome el día que usted desee, órele al Señor, dígale al Señor, yo ya quiero afligir mi carne, ayune.
Empiece haciendo ayunos parciales. Parciales son de ciertas comidas y poco a poco va subiendo, pero aflija su alma. Hermanos, la tercera forma como podemos afligir nuestras almas es con el ayuno. Es necesario el ayuno. El Señor Jesús dijo, al Señor Jesús le preguntaron, mira, pero ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista sí ayunan y tus discípulos no ayunan? Y el Señor Jesús les contestó, ¿pueden ayunar los que están de bodas cuando el novio está con ellos? O sea, es no. Y dijo el Señor Jesús, pero un día el novio les será quitado, entonces ayunarán. Y hermanos, al Señor Jesús no lo tenemos su persona aquí, Él es omnipresente y Él está en todo lugar, pero la persona del Señor Jesús está a la diestra del Padre. Este es el tiempo para ayunar, hermanos, para afligir nuestras almas. Así es que los invito a ayunar. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en las aflicciones? Es ayune, ayune. Métase en ayuno, pídale al Señor, Señor, muéstrame, revélame en qué estoy fallando, qué tengo que cambiar, qué tengo que mejorar. Háblame, Señor Jesús. Vámonos ahora al inciso 3 de nuestra actitud. Debemos esperar en las aflicciones. Hay unas donde no tenemos que hacer nada y aquí tenemos que esperar. Pues es casi que igual, no hacemos nada, pero esperamos. O sea, no solo quédese sin hacer nada, no, espere. Vea por favor lo que dice Mateo 24 del 9 al 14. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Ay, hermanos, eso no nos gusta, pero está en la Biblia. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso, hermanos, ya está empezando a pasar. Dice en el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vea lo que dice en el 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, perseverar es esperar, hermanos. Y dice en el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero hermanos, lo que está diciendo aquí en este evangelio es, hermanos, va a haber persecución, va a haber aflicción, pero más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es perseverar, hermanos? Es esperar, es esperar. Seguir caminando, confiar. Esperemos en el Señor, confiemos en el Señor. En medio de las aflicciones, hermanos, lo que tenemos que hacer, número uno, es, hay momentos donde nosotros no podemos hacer, como les mencioné aquí, absolutamente nada, hermanos. Bueno, número uno, someternos. Número dos, no podemos hacer nada. Número 2B, afligir nuestras almas con ofrenda. Número 2C, hacer ayuno. Hermanos, aprendamos a esperar en el Señor, es a perseverar. Sigamos perseverando, perseverando, sigamos caminando, sigamos avanzando, aunque sea poquito. No vemos la meta, pero sigamos caminando. No nos apartemos de este camino. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. 4, miren hermanos, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Eso lo vimos algo la semana pasada, pero igual es necesario que se lo mencione ahora. Nuestra actitud en las aflicciones, primera de Tesalonicenses 5:18, esto es un mandamiento. Dad gracias en todo. Dele gracias al Señor, gracias en todo, porque esta es la voluntad para con Dios, la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Gratitud, gratitud, gratitud. La semana pasada vimos a Pablo y a Silas en la cárcel, tenían gratitud. Y obviamente la siguiente, usted ya la sabe, hermanos, la número 5 es gozo, pero gozo es alegría extrema. Santiago 1:2 que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Ya ven? O sea, las pruebas no es para llorar, no es para gozarnos, porque vamos a crecer. Todo lo que aprendimos en nuestro sistema de creencias, todo eso va a suceder en medio de la tribulación. Así es que la cuarta actitud es gratitud y la quinta, hermanos, es gozo y mucho gozo. Y con esto finalizamos, hermanos. ¿Qué debemos hacer en medio de las aflicciones? Bueno, ya debemos tener una actitud. La actitud es en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, ¿pero qué debemos hacer? Solo hay una cosa que debemos hacer en medio de las aflicciones, hermanos, es orar. Lo que tenemos que hacer en medio de las aflicciones es orar. Debemos saber que la oración es necesaria en medio de las aflicciones. Inciso A. Lea conmigo segundo libro de Crónicas 29. Orar.
Si mal viniere sobre vosotros, sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, hermanos, son aflicciones. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, la casa del Señor, y delante de ti. Eso es para Dios, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Hermanos, ¿qué debemos hacer en medio de las aflicciones? Ya dijimos la actitud, ok, pero ahora, ¿qué debemos hacer? Es orar, clamar. Aquí claramente dice, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Qué dice el versículo famoso? Clama a mí, y yo te responderé. Así es que, hermanos, en las aflicciones lo que tenemos que hacer es orar. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer en medio de las aflicciones? Hermanos, es orar. Inciso B, lea lo que dice segundo de Crónicas 33, 12, 13. Mas luego, esto es Manasés, un rey malvado, pero se arrepintió. Dice, mas luego que fue puesto en angustias, este hombre fue puesto en angustias porque se lo merecía. Pero miren qué hizo. Fue malo, se portó re mal. Le hizo mucho daño al pueblo de Israel con todas las abominaciones que hizo. Pero dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Noten el 13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Hermanos, ¿se dan cuenta? ¿Qué debemos hacer en las aflicciones? Orar. Ya vimos un pasaje en 2 de Crónicas 2:29, orar. 2 de Crónicas 33, 12, 13, orar. Y con este vamos a finalizar. El inciso C. Hermanos, oración, oración, oración. El Salmo 119, 153, 154 dice así: mira mi aflicción y líbrame. Aquí está, el salmista está hablándole a Dios, por eso es una oración. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Hermanos, eso es una oración. Pero el salmista le está diciendo, mira mi aflicción. Señor, estoy en una aflicción y lo que tengo que hacer es orar. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Queridísimos hermanos, esta es la enseñanza para esta noche, donde debemos cambiar nuestra actitud y para eso debemos cambiar nuestras creencias, nuestros valores. Los invito a orar y a darle gracias al Señor con todo el corazón. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia a darte gracias, Señor. En primer lugar, a darte gracias por tu sangre con la que nos compraste y nos salvaste. A darte gracias por tu Santo Espíritu. A darte gracias por tu nombre, pero también a darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque a través de tu palabra estamos siendo renovados, Señor. Nuestro entendimiento, Señor, está siendo renovado, Señor. Gracias por la renovación de tu palabra. Tu palabra viene como agua que nos lava la mente de los pensamientos erróneos, de los pensamientos equivocados que teníamos acerca de las aflicciones, del dolor, del sufrimiento. Señor, si tu palabra dice que tú eres bueno y hemos visto con tu palabra, Señor, que hay buenos propósitos para nosotros en medio de las aflicciones. Señor, ayúdanos a creer lo que dice tu palabra. No solamente, Señor Jesús, a creer en ti, sino a creerte a ti, a lo que tú dijiste, lo que está en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayuda, Señor, que lo que hoy estudiamos se quede, Señor Jesús, permanentemente en nuestra mente y en nuestro corazón, y que pueda dar mucho fruto. Señor, ayúdanos a tener la mejor de las actitudes, Señor, en medio de la tribulación. Ayúdanos a entender que necesitamos viento en contra para poder ascender, para poder levantarnos, Señor. Así es que las adversidades son necesarias para nuestro crecimiento espiritual, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dele gracias, hermano, de todo corazón. Gracias. Señor, gracias por el sufrimiento. Gracias por las tribulaciones. Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú le librarás. Así es que, Señor, gracias. Hoy estamos, Señor, en medio de una calamidad. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias, 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 gracias. Te amamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos a tener la mejor de las
las actitudes, en medio de las aflicciones. Y en primer lugar, ayúdanos a que nosotros voluntariamente aflijamos nuestras almas, Señor Jesús, haciendo nada. Hay momentos donde no podemos hacer nada. Hoy tal vez estamos en ese momento. Ayúdanos a quedarnos quietos. Si podemos hacer algo y es dar una ofrenda, bendecir al necesitado, bendito sea tu santo nombre, Señor. Ayúdanos a afligir nuestras almas y sobre todo aprender a afligirlas en ayuno, Señor. Que aprendamos a ayunar, Señor. Que aprendamos a sujetar nuestra carne, que aprendamos a mortificar este cuerpo carnal, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos. Bendecimos tu nombre, pero sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a tener gratitud, porque tú eres bueno, Señor, y nos has tomado como a hijos tuyos. Y tu palabra dice que al hijo que tú amas, a ese corrige, Señor. Y si hoy nos estás corrigiendo, es por amor, porque tú nos quieres, Señor, crecidos espiritualmente. Así es que, Señor, danos gratitud, danos gozo, Señor, en medio de la tribulación, mucho gozo, porque vamos a conocerte. Si estamos en escasez, te vamos a conocer como proveedor. Si estamos enfermos, te vamos a conocer como sanador. Si estamos en cualquier problema, vamos a ver tu mano gloriosa, Señor. Gracias, gracias, gracias. Y sobre todas las cosas, recuérdanos que en medio de la aflicción, lo único que podemos hacer y debemos hacer es orar, Señor. Orar, Señor Jesús, orar y buscarte y clamarte. Creemos lo que dice tu palabra. Clama a mí, yo te responderé. Te amamos, Señor Jesús, y te damos gracias en esta noche por tu palabra. Bendito seas por siempre, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén.